Hace muchos años estaba en una avenida cerca de Copacabana y recuerdo que estaba queriendo absorber qué ambiente se estaba desenvolviendo en cada ciudad. Me encanta como saber qué está pasando en cada ciudad, pero en un momento dije, bueno, me toca ya regresar a mi hotel. Y la verdad, me desubiqué, me desorienté porque es una urbe, es una ciudad muy hermosa, pero ruidosa también. Entonces, cuando estaba desubicado, me acordé que mi hotel quedaba hacia el oeste. Y me acordé que, sobre todo, esta ciudad de Río de Janeiro es conocida por esa obra icónica de esa montaña que está arriba, una figura. Entonces miré a lo alto de la montaña y allí pude ver aquello que ellos llaman el Cristo Redentor, aquel enorme estatua hermosa que estaba hacia el oeste, y pude ver a la distancia aquella imagen, me pude orientar y pude llegar a mi lugar temporal, mi residencia temporal. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje no es que esté buscando por ninguna estatua, pero el mensaje es esto, que muchas veces nosotros estaremos perdidos en la vida y el verdadero Cristo, que no tiene que tener una imagen, el verdadero Jesús de Nazaret que nos presenta la Biblia, Él es siempre tu guía y Él siempre te va a llevar a un destino seguro. Estamos en tiempos de verdad donde todo mundo tiene una opinión. Hay muchas opiniones, hay muchas confusiones, hay muchas distorsiones, y por ende es fácil a veces embriagarse de tanta información o de tanta opinión al punto que hay un sentido de confundirse o de perderse. Pero a través de la Biblia, los que han permanecido, a través de la historia también, son aquellos que han puesto siempre su mirada en Cristo Jesús. En una ocasión habían unos religiosos que estaban debatiendo ciertas cosas y Jesús les dice esto en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, las siguientes palabras. Ustedes, dice Jesús, lea conmigo, cada vez que leamos una escritura, siempre léalo conmigo. Ustedes estudian las escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan ¿qué? Vida eterna. Pero, ¿qué dice él? Las escrituras me señalan a mí. Como decía Spurgeon, todas las calles son avenidas hacia la metrópoli de Cristo. Todo me señala a mí, dice Jesús. Sí, el Antiguo Testamento habla acerca de cómo iba a ser su vida y su venida. El Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, habla precisamente de cómo fue su vida, cuál fue su mensaje. El libro de Hechos, las epístolas nos hablan de cuál era la razón por la que Él vino, cuál era el propósito de su vida, su mensaje. Y el libro de Apocalipsis habla del regreso de su segunda venida. Todo en la Biblia y en la vida apunta a Cristo. De hecho, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 17, las siguientes palabras. Lea conmigo, ¿qué dice? Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Una vez más, vamos a leer todos juntos. Dice, todo. Una vez más para agarrar el micrófono. Está bien, está bien. Bien. Lo que está diciendo Jesús es esto: cada vez que leas una historia hermosa o una historia dolorosa o veas que hay leyes e instrucciones minuciosas, cada vez que leas una profecía o un proverbio, cada vez que veas la protología o el comienzo de todas las cosas en Génesis, o la escatología o el final de los tiempos de todo en Apocalipsis, cada vez que veas todo tipo de historia, todo tipo de diferente construcción gramatical en la palabra de Dios, cuando pienses en los personajes imperfectos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob, todas estas personas, y veas los grandes héroes de la Biblia, tienes que pensar en mí, tienes que estar pensando en que algo de mí está allí. Y eso se le llama cristofanías, cuando Cristo aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, o cuando había una tipología o alguien que se parece a Cristo como José, tantas otras historias como David.
piensa en mí. Entonces cada vez que yo leo la Biblia, tengo que decir dónde está Jesús y enamorarme de la persona de Cristo Jesús y verle en todo. De hecho, en la Biblia Dios incluso Él da instrucciones de cómo Él quería su casa o su tabernáculo temporal. Y Él da instrucciones, y si uno los lee por leerlos te aburre. Pero si tú ves a Cristo Jesús te vas a quedar fascinado. Cuando yo voy, por ejemplo, a una casa, o la casa de todos realmente, refleja nuestra personalidad, lo que somos, nuestra identidad. El interior de una casa, sobre todo, pues refleja el interior de la persona, lo que le gusta. Si usted va a mi oficina, por ejemplo, usted va a encontrar fotos de mi familia, va a encontrar muchos libros, va a encontrar cosas de el Fútbol Club Barcelona y ahora del Inter de Miami, no quiero decir por quién. Porque son cosas que son las cosas que a mí me gustan, son las cosas que no sé, que cuando los veo en la esquina me animan a seguir trabajando, laborando y demás, ¿cierto? Y Dios dijo en una ocasión, yo voy a hacer mi casa y la voy a hacer a mi gusto. Y voy a poner ciertas cosas en mi casa, en mi tabernáculo, en mi templo eventualmente, que hablan de mí. Por lo tanto, toda la imagen del tabernáculo está impregnada de verdades bíblicas tremendas, de simbolismos increíbles de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver 6 de ellos a grosso modo. Lo primero que usted tenía que entender es que el tabernáculo era algo que ilustraba el corazón de Dios y sobre todo el evangelio en la persona de Cristo Jesús. Y cuando uno entraba, y si ponemos otra vez por favor la imagen, lo primero que usted vería era precisamente ese lugar que era el lugar de sacrificio, era el altar de sacrificio. ¿Por qué un altar? Las religiones paganas siempre tenían imágenes. Dios dijo en Éxodo 28, no quiero imágenes, pero sí altares, y eventualmente vamos a ver algo más que Dios demandaba. Pero para entrar a la presencia de Dios, entiéndase que la última parte de este diseño sencillo era el lugar santísimo, donde estaba la presencia magnánime, santa de Dios, y frecuentemente mortal, porque algunos no podían ni salir vivos de tanta presencia que había ahí. Pero lo primero es que si vas a entrar, tienes que entrar por el sacrificio. Ahora, el sacrificio, los altares siempre fueron lugares donde Dios se conectaba con el ser humano. Dios no quería imágenes, pero Dios sí pidió altares en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, eran como bisagras que conectaban el cielo y la tierra. Y este sacrificio, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 29, cuando el Bautista ve a Jesús dice, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está hablando de Cristo Jesús, está reflejando la obra de Cristo Jesús. Él es la puerta para entrar a Dios, y el que quiera conocer a Dios, entrar a la presencia de Dios, lo primero que tiene que experimentar es salvación. Así que todo esto que vamos a ver y hoy vamos a estudiar, ¿está bien de vez en cuando dar un estudio, no solamente una prédica? ¿Sí? ¿Están listos para aprender algo? Sí, hoy es un estudio, ¿ok? Entonces esto habla de dos cosas: la persona de Cristo en primer lugar siempre, pero también habla de procesos. Y el proceso para los creyentes, tienes que entrar primero por el sacrificio de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y nadie es salvo si no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios que se entregó como sacrificio perfecto en nuestro lugar. Esta es la entrada. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10 verso 12. Lea conmigo. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, ¿qué hizo? Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo, nótese el lenguaje, sacrificio por los pecados, válido para siempre. Entonces, si no entendemos el mensaje del tabernáculo, no entendemos las palabras del Nuevo Testamento. Hay gente que me dice, a mí solo me gusta el Nuevo Testamento. Pues te sabes la mitad de las cosas, porque para que el Nuevo Testamento tenga peso, tienes que entender lo que sucedió en el pasado. Y cuando lees sacrificio, sumo sacerdote, se entregó la sangre de Cristo, un momento, ahora tiene mucho sentido, porque ahora entiendo lo que pasó allá atrás.
Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios que Cristo a través de su sacrificio le salvó a usted? ¿Cuánto han experimentado la salvación? Y si no has experimentado la salvación, quiero que sepas, solo hay un nombre en que el hombre puede ser salvo. No hay nadie más que te pueda salvar. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Señor de señores, por su gracia y a través de su sacrificio. Ahora, volvamos a este lugar. Lo siguiente que estaba era la fuente. Después del altar de sacrificio venía la fuente. Y la fuente, ¿por qué la fuente? Era una fuente de bronce llena de agua. ¿Cuántos han ido a una carnicería? En Latinoamérica sobre todo. Oiga, eso es messy, eso es difícil. Una carnicería siempre hay suciedad, hay de todo, hay que estar limpiando constantemente. Óigame, se estaban sacrificando miles y miles de corderos. Entonces, desde el punto de vista pragmático, Dios dice, los quiero limpio. No me pueden llegar todos ensangrentados, todos. Los quiero limpio. Aparte que los sacerdotes ministraban descalzos. El Señor le dijo a Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, ¿qué es? Entonces ellos, como obedeciendo la misma señal de santidad, pues tenían que quitar las sandalias. Y ellos ministraban, entonces estaban con los pies sucios, con las vestimentas sucias, las manos. Entonces había una parte pragmática de la por qué ellos tenían que lavarse. Ahora, ¿qué significa esto para la vida del creyente? Para la vida del creyente significa, después de la salvación viene un proceso. Es el proceso de santificación, de limpieza. Hay iglesias que solamente hablan de salvación, y qué bueno. Pero déjame decirte, también hay momentos que tú tienes que decir, es hora de guardarse para Dios, es hora de santificarse para Dios, es hora de lavar los vestimentas, es hora de cuidar los ágapes o las vestimentas, es hora de cuidarse y guardarse para Dios. También hay que dejar el pecado y seguir a Cristo. Es también parte del mensaje. Dios vino a salvarnos, pero también vino a santificarnos, porque la santidad sigue de moda en el cielo, y ellos llevaban una diadema que decía santidad al Señor, porque tu Dios sigue siendo 3 veces santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Todavía está escrito en la Biblia eso. Todavía está escrito eso en la Biblia. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo te voy a decir algo. Mientras más quieres ir en tu intimidad con Dios, Dios va a ir pidiendo cosas más de ti. Por ejemplo, esperamos que usted ya no esté en pecados inmorales, que no esté con pecados ocultos, que no esté viviendo una vida doble. Pero cuando vas acercándote al Señor, te vas dando cuenta que a Dios no le gusta tampoco cuando tú eres una persona muy resentida. Tampoco le gusta al Señor que tú seas, dice la Biblia, una persona conflictiva. A Dios no le gusta cuando yo soy impaciente. ¿A cuánto le falta santificación? Sí. Sí. Entonces te das cuenta que Dios va a ir limpiándote más. Ahora, la interpretación precisamente del libro de Hebreos es la siguiente. Hebreos capítulo 10, verso 21 y 22. Lea conmigo en voz alta y voz de trueno. Dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote. Note esto. ¿Cómo puede entender usted ese lenguaje si no entiende el lenguaje del tabernáculo? Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón ¿cómo? Sincero, y con la plena seguridad de la fe, con el corazón ¿cómo? Purificado de una ¿qué? Mala conciencia, y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Viste? ¿Ahora entiendes? Entonces, para entender Hebreos tienes que entender Éxodo, tienes que entender el tabernáculo. Dios dice, antes de entrar a mi presencia necesito que se limpien sus cuerpos, que se purifiquen delante del Señor. Es un lenguaje sacerdotal. Dios, ahora, cuando Dios empieza a pedirte más a ti, cuando Dios demanda más de ti, te voy a decir por qué. Porque Dios quiere revelarse más fuerte en tu vida y Dios quiere usarte más. La Biblia dice en el libro de Pedro que nosotros somos una nación santa, un pueblo apartado para Dios. Somos reyes y somos sacerdotes de Dios, y nos vamos acercando cada día para ver más de Dios. Así que si Dios te pide santidad, es porque vas a ver la mano de Dios cada día en tu vida, más y más acercándose al Señor. Así que ¿cuántos son reyes y sacerdotes acá? Amén. Esto es muy importante. Ahora, viene algo que quizás no he escuchado personalmente hablar mucho y me encanta. Es el pan de la presencia.
Es el pan de la presencia. Dios dice, ahora quiero invitarte a mayor intimidad conmigo en cuanto a proceso en la vida del creyente. ¿Pero qué significan? Números capítulo 4, verso 7 dice, luego extenderán una tela, ¿de qué color? Si es que está en la pantalla. Azul por encima de la mesa, en la que se exhibe ¿cuál? El pan de la presencia, en la que se exhibe el pan de la presencia. Ahora, ¿qué significa todo esto, pastor? ¿Qué significa el pan de la presencia? Bien, estos eran 12 panes. Eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Y esto se comía cada Shabbat, cada sábado entraba el sacerdote, se comía, lo reemplazaban de nuevo. Algo muy interesante es esto, que el pan se comía frente al lugar donde estaba el lugar santísimo. Es donde estaba Dios. Y por eso se llama Lechem Panim. Lechem Panim. Y este pan habla de rostro. Es realmente la traducción, más que pan de la presencia, es el pan del rostro. Era un pan que tú comías delante donde estaba el lugar santísimo. No entrabas todavía, pero lo podías comer. Es como diciendo, así como el fuego, el horno, el fuego cambia la harina y va cambiándolo para hacerla un pan hermoso. Cada vez que tú estás en mi presencia, la esencia de tu ser va a ir cambiando y vas a ir cambiando en forma, vas a ir cambiando en sabor, vas a ir cambiando en propósito, porque ahora ves rostro a rostro. Y ahora, por eso Jesús dijo, este pan es mi cuerpo. Ahora mi esencia está en tu esencia, mi presencia cambia tu esencia, y cuando tú caminas en la presencia de Dios, hasta más bonito te pones, hasta algo cambia, porque la salvación hermoseará a los humildes. Tú eres una persona cuando la presencia de Dios está en ti, y eres otra persona cuando estás lejos de la presencia de Dios. Pero qué hermoso es vivir bajo y delante de la presencia del Señor. Y aquí la Biblia dice que Dios le hablaba rostro a rostro, como un amigo le llama o le habla a otro amigo a Moisés. Y esto es la clase de comunión que Dios está queriendo de su pueblo. Mire, cuando leo esto me encanta, porque yo veo precisamente a Cristo en todo esto, como el pan, como el que ofreció su cuerpo delante de Dios. Ahora viene otro instrumento. Si al lado derecho estaba el pan, al lado izquierdo estaba el otro instrumento que vamos a ver. Es el candelabro. Es el candelabro. Y en el proceso en la vida del creyente, cuando experimentas salvación, santificación y mayor comunión con Dios, lo que sigue ahora es que viene mayor revelación y mayor iluminación, y también unción en tu vida. Mira lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 31. Lea conmigo en voz alta. Dice: haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones no son fragmentadas. Yo quiero integridad. Es de una sola pieza. ¿Qué dice? La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Esto era algo que tenía que estar iluminado todo el tiempo. ¿Qué simboliza todo esto? Primero veamos la luz. Esto es volviendo al Génesis. Le voy a decir por qué. Note también los detalles. ¿Qué dice? Que es un tronco, y que tiene ¿qué? Ramas. Y que tiene ¿qué? Pétalos. ¿Qué está haciendo Dios con toda esta descripción? ¿A quién describe un tronco, ramas, pétalos, capullos? ¿A quién describe esto? ¿A un? Y así como en el Génesis Dios dijo, lo primero es la luz, Dios también en el Génesis da un árbol de vida, ¿cierto? Y Dios está hablando de un árbol, y ese árbol simboliza todo lo que Dios hacía para Adán, para Eva, ese santuario donde Dios se reunía. Y ahora Él pinta este candelabro como un árbol también. Y en vez de dar fruto típico, lo que da es luz. Y con razón se para el nazareno, y el nazareno dice: yo soy la luz del mundo, y yo soy la vid verdadera.
Entonces todo lo que dice el maestro, todo lo que dice Jesús está con una simbología tan tremenda desde los tiempos del Antiguo Testamento. Él está diciendo: si estás confundido, si necesitas luz y revelación, yo soy la luz de tu vida y yo soy el árbol de vida. El que de mí coma no volverá a tener más hambre. Amén. Qué bonito. Ahora también representa a la iglesia. Este candelabro o menorá, como se conoce en hebreo, representa a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 29, si no me equivoco, en el verso 20 dice: estas lámparas o estos candelabros representan a las 7 iglesias. Déjame decirte, cuando tú caminas con el Señor, caminas brillando para Dios. Y la Biblia dice que Él se mueve en medio de los candelabros. ¿Sabe lo que sucedió mientras estábamos cantando? Que lo que estamos cantando, que estamos adorando en la presencia del Señor. Tú me diste ropa nueva, ungiste con aceite mi cabeza, me invitaste a tu mesa. Lo que estamos cantando, lo que sucedió en este momento es que la presencia de Dios caminó en medio de los candelabros. Y déjame decirte, yo vengo a la iglesia, me encanta adorar, me encanta aprender la palabra, pero yo necesito ese momento de encuentro donde la gloria de Dios se mueve, donde la presencia de Dios se mueve, y tú sabes que Él está aquí y sales completamente diferente porque has tenido un encuentro con el Dios vivo. Y el servicio no es monótono, no es nada más algo, no, es algo nuevo cada vez, porque Él está moviéndose en medio de sus lámparas. Ahora viene algo muy interesante que es, y no se habla mucho de del altar del incienso. Y esto representa cuando Dios te lleva a una mayor intimidad a través de la oración y en específico de la intercesión. Cada vez que yo veo a alguien con un menorá, con un don de revelación, le digo: déjame decirte, si tienes un don de revelación, ora a Dios que te dé el don de la intercesión. Porque Dios no va a derramar sus dones proféticos o de revelación sobre chismosos, sobre inconstantes, sobre personas emocionalmente inmaduras. Entonces tiene que y aunque lo sea en su momento, tienen que progresar a un mayor nivel de intercesión, a un nivel de oración. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el carisma dañe la persona porque no tiene el carácter. Se necesita desarrollar un altar de incienso. Se necesita desarrollar un altar de oración más profundo, sobre todo de intercesión. Mira lo que dice el verso 6 del capítulo 30 de Éxodo. Dice: coloca el altar, es un altar del incienso. ¿Justo a dónde? ¿Justo a dónde? Afuera de la cortina interior. Y esto es hermoso. En el Salmo 41:2 dice que mi oración suba como un incienso. Apocalipsis 5:8 dice que las copas están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es algo maravilloso. En otras palabras, las oraciones que el pueblo hacía, que decía, que oraba verbalmente, ahora ellos simbólicamente, las oraciones verbales ahora las hacían visibles a través del humo que quemaban delante del Señor. Y no solamente las hacían visibles a través del humo, ahora olía, ahora era olor fragante delante del Señor. Nuevamente, Dios quiere su casa limpia y Dios quiere su casa oliendo bien. Y el mejor aroma es el aroma de la oración, y por eso Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Porque este es el ambiente donde yo me muevo. Cuando llegaba el Yom Kippur, llegaba el día del perdón o de la expiación, el sacerdote entraba 3 veces, pero la primera vez que entraba era para echar incienso. No sé si ha visto esos creo que ortodoxos, que hacen así con un incensario y van derramando con un mito. Bueno, este es un incensario. Y lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba y antes de hacer todo que iba a derramar sangre y demás, él primero llenaba ese lugar santísimo como con un humo que olía rico, un aroma especial. Y aquel lugar se llenaba de aquel humo. ¿Y sabe qué brillaba ahí? Lo único que brillaba era la gloria del resplandor, de la Shekinah, de la gloria que brillaba en ese lugar. Era un lugar oscuro, pero cuando la gloria de Dios descendía, se veían dentro de esos humos la
la presencia de Dios que se movían, la gloria de Dios que se movía. Y yo quiero decirle, cuando tú tienes un lugar donde tú tienes aceite delante de Dios como el menorá, pero tienes también el incienso delante de Dios, déjame decirte, eso invita a la presencia de Dios en tu casa. Así que cada mañana tú tienes que decir: Señor, llena mi casa. Y no con incensario, por favor, no vayan a andar ahí quemando cosas que mañana hay un montón de incendios y decir: ¿qué pasó? Es que el pastor dijo que no. Usted lo que quiero decir es: oren. Y usted, cada vez que está en su casa, usted está expidiendo, usted está levantando, que tu oración suba como una ofrenda agradable, un olor agradable delante de Dios, como un incienso delante de Dios. Llena tu casa. Cuando tus hijos estén orando, dormidos, llénalos de la presencia. ¿Sabes por qué? Porque ese incienso invita a la presencia de Dios. Dios se mueve en medio de la oración de su pueblo. Amén. Así que te voy a decir algo más. Lo más cercano a la presencia de Dios era esto. Era el altar de incienso. Tus oraciones, hermana, tus oraciones, hermano, son preciosas delante de Dios. Sigue orando. ¿Sabes por qué es precioso? Porque ese incienso en el fondo refleja a Cristo Jesús, que se entregó como ofrenda agradable. Pero no solamente eso, está sentado ¿a qué? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo, está ofreciendo incienso delante del Padre. Y cuando tú intercedes, te pareces más a Jesús. Te pareces más a Jesús. Qué bonito. Amén. Ahora, por último, y con esto cierro, está el arca del pacto. Este era el artefacto más importante. Este era el cobre sagrado y era la parte más importante. Ahora, en los lugares paganos siempre tenían ídolos en el lugar central de los templos paganos. Pero en el templo de Dios, como él había dicho, no quiero imágenes. Lo que había, ¿sabe qué era? Un trono. ¿Un trono? Sí, un arca. Y el arca representaba el trono de Dios. Y esto es muy importante. Cuando usted ve esta arca lo primero que tiene son figuras de querubines. La Biblia dice que en el trono de Dios hay 4 querubines que están todo el tiempo adorando al Señor. Con 2 alas se cubren el rostro, con 2 alas los pies y con otras 2 alas ellos están volando. Y lo que está representando en estas 2 imágenes es que este es el trono de Dios, el trono de Dios. Y ahí descendía la gloria del Señor. La parte de la tapa se conocía como caporet, y el caporet era algo que cubría. Entonces el sacerdote venía una vez al año en Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, y agarraba primero el incienso, luego agarraba sangre primero de toro y lo tiraba alrededor, y luego arriba del asiento de mercy seat, se conoce en teología, el asiento de la misericordia, tiraban también esa sangre 7 veces. Luego volvía a entrar y agarraba la del cordero, y en la del cordero volvía a tirar 7 veces y 7 veces arriba. ¿Por qué? Porque está reflejando el sacrificio de Cristo Jesús, está reflejando lo que Jesús está haciendo. Y lo que Jesús está haciendo no solamente está caporet, cubriendo el pecado, está quitando el pecado. Jesús se presentó delante del Padre. ¿Y cuándo era Yom Kippur? Era en un viernes, durante el tiempo, ¿sabe de cuál es? De la Pascua. ¿Y sabe quién murió en un viernes, en un tiempo de Pascua? El Cordero perfecto. Y su sangre no solamente cubre pecados, su sangre limpia de pecado a todo aquel que se rinde delante de él. Aleluya, aleluya. Qué maravilloso. Hebreos capítulo 9, verso 26 lo resume de esta manera. Lea conmigo, esto es hermoso. Dice: pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte. ¿En qué? En sacrificio. Esto es tremendo. Jesús es sacerdote perfecto, no según Aarón, sino según el orden de Melquisedec, sacerdote de Salem, el sacerdote santo del Señor. ¿Quién era Melquisedec?
Wow. Un día voy a enseñar de Melquisedec. Fabuloso. Uno de los misterios más grandes de toda la Biblia. Y Jesús dice, es descendiente no de Aarón, de Melquisedec, sacerdote de Salem. Increíble. Esto es increíble. Y el sacerdote perfecto también ahora es el Cordero perfecto. Y no solamente es el Cordero perfecto, es la ofrenda perfecta. Porque Él es perfecto. Porque la vida del maestro es perfecta. Porque nadie le pudo encontrar un pecado. Nadie le pudo decir me trataste mal. Él no ignoró a nadie. Él fue perfecto. Le golpeaba una mejilla, ponía la otra. Alguien me dijo, pastor, si yo le pego en una, usted me pone la otra. Le digo, intenta ver qué pasa. O sea, no me falta. A ti también te falta y a mí también. Pero Él es perfecto. Él es perfecto. Y a través de su sangre, el libro de Hebreos también dice, tenemos entrada al trono de la gracia y hallamos oportuno socorro debido a que el Hijo en un viernes se presentó delante del Padre, ya no con sangre de toros, ya no con sangre de corderos, sino con la sangre que nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Y sabe cómo termina la película? Porque para entender todo, ¿cómo tú puedes entender todo lo que dijo Hebreos si no entiendes todo lo que sucedió? Y se lo estoy diciendo a grosso modo. Hay maravillas todavía. Y si vamos a los números, a la perfección simétrica de todo, todo es maravilloso. Tienes un Dios meticuloso. Él sí sabe. Es un tremendo constructor que sacó el metro desde Génesis y lo termina en Apocalipsis. Y esta construcción sale perfecta. Un edificio no edificado por manos humanas, sino un edificio construido por el arquitecto Cristo Jesús. Es perfecto, es perfecto. El que edifica su vida sobre la roca que es Cristo no caerá. Es perfecto, la obra perfecta. Es maravilloso. ¿Y saben cómo termina la película? Quiero invitarlo a que se ponga de pie y lea conmigo cómo termina esta película. Lea conmigo, mire esto, qué maravilloso. Y mire cómo se concluye. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Antes de esto le voy a decir por qué. ¿Se acuerda que el arca era como un cubo, algo diseñado como un cubo que era el trono de Dios? Según Jeremías, la Biblia dice que ahora esa arca ni Indiana Jones la va a encontrar. Está perdida de verdad. Lost Ark, it is really lost Ark, porque la tiene seguro el Señor, ¿cierto? No la va a encontrar. Pero Jeremías dice que ya no va a haber necesidad de un arca, que ahora el arca va a ser el monte de Sión. ¿Quién es el monte de Sión? Es Jerusalén, es Jerusalén, es donde el monte de Dios saldrá. La trompeta se tocará desde Sión, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Los edictos del rey ya no van a ser sobre un arca. Los edictos del rey saldrán del monte de Sión, de Jerusalén, de la casa del Señor. Y sabes que según las medidas de Apocalipsis, lo que va a descender del cielo va a ser una ciudad en forma de cubo, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Y ese va a ser ahora el trono de Dios, que va a descender. ¿Dónde? No va a descender en Washington, no va a descender en Moscú, no va a descender en París, va a descender sobre la santa ciudad de Jerusalén. Y va a descender. ¿Y sabe qué va a pasar? El arca vuelve. Porque aquí el código que se encuentra como arca es el hogar de Dios, el trono de Dios. Así que lea conmigo Apocalipsis 21, verso 3 y verso 7. Dice así: oí una fuerte voz que salía ¿de dónde? Del trono, y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor,
todas esas cosas ya no existirán más. Aleluya. Y el que estaba sentado, el de querubines, el que estaba sentado entre el trono, dijo: miren, look, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: hey, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza, porque te lo vengo diciendo desde el Génesis. También dijo: todo, it is finished, se ha terminado. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Y todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán. ¿Cuántos hijos del Señor hay acá? Lo que te está diciendo Dios: todo termina en un trono. Todo comenzó en un trono, en un santuario en el Edén con un árbol. Todo terminará también en un trono cuando el Rey de Reyes, la ofrenda perfecta, el sumo sacerdote, esté reinando para siempre. Y la Biblia dice que pondrá todos sus enemigos debajo de sus pies. La película termina bien. No sé qué está pasando hoy con tu vida. Él va a proveer, Él va a sanar, Él va a hacer algo. Él tiene un plan. De cada fracaso Él puede sacar fruto. De cada angustia, dolor y lágrima, un día tendrán sentido cuando lleguemos a la presencia de Dios. Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? No lo sé, pero sí sé algo: que cuando llegue a la nueva Jerusalén, al hogar de Dios, Él secará mis lágrimas. Aleluya. Él me va a abrazar y me dirá: yes, perdiste un ser amado, perdiste muchas cosas en la vida, no lo entendías, no lo sabías. ¿Por qué pasó un abuso? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué no tenías lo que otros tenían? Ya no importa, porque secará mis lágrimas y me hará ver que Él está sentado en su trono, y que desde el comienzo de los siglos Él tenía un plan maestro, un plan genial. Y si Dios se tomó tanto tiempo planeando un tabernáculo, ¿cuánto más va ahora a planear tu vida, que eres el templo y el tabernáculo de Dios, hecho no de manos de hombre, sino de manos de Dios? Oh amigo, lo que quiere decir: my God has a plan. Mi Dios tiene un plan y un propósito, y el Rey viene. Maranata, Maranata, Cristo viene. The King is coming, the King is coming. Se siente en su trono en la nueva Jerusalén, en el monte de Sión. Saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Mi Rey es bueno, mi Rey es sabio, mi Rey es poderoso. Adora su nombre hoy, y ¿sabes algo? Tu vida va a estar bien, porque todo estará bien, y Él terminará todo, y aquí hará todas las cosas nuevas. Alguien tiene que alabar al Señor. Adoremos, aleluya.